Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que bien, espero que esté todo el mundo bien. Pronto para empezar La Máquina de son las 20:02, estamos aquí en Radio Uruguay, tenemos a Gonzalo Gervás en controles de emisión, lo tenemos al Flaco Germán y tenemos un señor que nos va a leer esto. With Uzura hath no man a house of good stone, each block cut smooth and well-fitting, that delight might cover their face. With Uzura hath no man a painted paradise on his church wall, harpers elute, or where virgin receiveth message and halo projects from incision. With Uzura seeth no man Gonzaga his heirs and his concubines. No picture is made to endure nor to live with, but it is made to sell and sell quickly. With Uzura sin against nature is thy bread evermore of stale rags, is thy bread dry. Este señor que estaba leyendo de este modo, con esta fuerza, se llamaba Ezra Pound, y va a ser el tema de Roberto Prato y su íntima columna de poesía. ¿Cómo le va, Roberto Prato? Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Por qué elegiste Ezra Pound? Mirá, pregunta así. Bueno, como la otra vez, hace 2 semanas que me tocó hablar de, que yo elegí, tocó, Nicanor. Elegí hablar de Nicanor Parra. Yo te podría decir que Pound es uno de mis poetas preferidos. Pound es uno de los que me hizo escribir también, junto con Parra, y que está en el origen de mi, como una mezcla, ¿no? De concepción de poesía y concepción de teorización sobre la poesía, porque he sabido que Pound, aparte de haber sido un poeta muy, muy prolífico durante mucho tiempo, también fue un crítico y un teórico muy sagaz, muy sagaz durante. Y un promotor de poetas también, ¿no? Y un gran promotor Sí. de Hemingway, de gente importante, Eliot, ¿no? De Hemingway, Eliot, Joyce, una cantidad de gente, ¿no? Y además un teórico de los primeros que se pusieron a hablar, o de los únicos que se pusieron a hablar de cómo tenía que ser la poesía, y cómo se podía escribir, y por qué escribir, y qué necesidad había de cultura. O por ejemplo de la traducción, cómo traducir poesía, los tres, digamos, los 3 pilares en que se puede basar un poema, ¿no? Que al traducirlo deberían sostenerse los 3, ¿no? Sí, el sonido, la imagen y el intelecto. La logopoeia, la fanopoeia y la melopoeia. O sea, él partía de un conocimiento enciclopédico de un montón de cosas. O sea, él ya nació en 1885, en 1905, 1906 ya tenía un conocimiento muy vasto acerca de la poesía universal. Tradujo mucho, pero además divulgó. Y de ahí salió todo, digamos, un estado de alerta general acerca de qué estaba pasando con la poesía en lengua inglesa en ese momento en Estados Unidos e Inglaterra. Se había ido a vivir a Inglaterra, después a Francia, después a Italia, y conocía y evaluaba muy bien qué valía la pena de Homero, de Ovidio, de Propercio, de Catulo, de Shakespeare, de Villon, de no sé cuánto. Entonces, de una manera un poco... Y hacía referencias, ¿no? A diferencia de, me parece, Sí. Nicanor Parra, que no sé si las hacía tanto. Esto es una... No, saber, es una guía. Sí. Esa vez una guía de alfabética, por un lado, de decir qué vale de qué, y después un derroche de conocimientos y de evaluación crítica. En muchos casos, probablemente errada, ¿no? Porque él actuaba sobre la base de que ese conocimiento tenía que aplicarse y que no servía de nada saber literatura. Él lo cuenta en algún lado, que un día estaba en la Enciclopedia Británica y dice, ¿para qué voy a estar leyendo todo esto? Ya leí lo que necesitaba, ahora es una cuestión de aplicarlo en términos prácticos, la obsesión por la practicidad. Pero practicidad en términos poéticos, por la praxis literaria. Sí, Ajá. sí. ¿No? O sea, la práctica literaria, estamos hablando de escribir, sí. ¿no? O sea, como que un poeta, un artista puede recibir hasta cierto punto un montón de erudición, ¿no? Sí. Y después tiene que practicarla, si no se convierte en un ratón de biblioteca. Exacto, es decir, él quería hacer escribir sobre la base de determinados conocimientos, pocos, que iba distribuyendo, ¿no? O sea, él sabía mucho, pero de eso elegía determinadas cosas como para instar a los poetas jóvenes, sobre todo los poetas. El narrador conocía mucho, ¿no?
Pero en los ensayos que hay por ahí recopilados, hay trabajos sobre Cavalcanti, sobre Dante Alighieri, sobre Villon, sobre Shakespeare, sobre Henry James, sobre una cantidad de gente de los cuales trataba de sacar, ¿no? Sacar un reducto útil y después teorizar a propósito de eso. Y de ahí vino la necesidad de que, digamos, mejorando la expresión poética, se pudiera mejorar la cultura, y mejorando la cultura se pudiera mejorar el gobierno. Y cuando, ahí está la, ¿no? Es decir, y mejorar el hombre. Y mejorar el hombre, o sea que la gente iba a ser mejor si mejoraba el lenguaje. Y no solamente el conocimiento del occidental, porque él se metió mucho con la cultura china y metió mucho... Confucio. Claro, por Confucio, hay un libro que se llama Katai, que es un libro maravilloso, un ensayo, en el cual habla de la cultura china que él conoció a través de un norteamericano que había del siglo XIX, un romántico, Ernest Fenollosa, que había escrito un libro sobre el ideograma para mejorar la poesía. Y él tomó eso, escribió sobre Fenollosa, fue a pedirle los manuscritos a la viuda y empezó a militar, fue una especie de militante permanente en pro del mejoramiento de la expresión poética y del pensamiento y poético. ahí también poniendo puentes con la otra mitad del mundo, ¿no? Con Oriente. Claro. Y eso es lo que metió después en los cantos. Es decir, él escribió poesía, escribió Persona, Lustra, una cantidad de poemas sueltos, pero a partir de 1917 empezó a escribir eso que fue la obra de su vida, que siguió hasta que se murió en el año 72, a los 87 años, ¿no? O sea, tuvo 55 años escribiendo los cantos, ganó un premio literario estando preso cuando volvió a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y lo pusieron preso por colaborar con el régimen fascista y por haber hablado en Radio Roma. Él estuvo metido en un sanatorio psiquiátrico muchos años. Esa fue la respuesta, digamos, del sistema o de la democracia o de Estados Unidos, como era un hombre tan importante, como que no era difícil ponerlo preso. Entonces la otra es decir, bueno, estaba medio pirucho. Sí. Primero lo metieron en una jaula. Cuando lo encontraron en Italia, lo metieron en una jaula como si fuera un bicho. Y ahí después lo metieron en un sanatorio en Saint Elizabeth. Y ahí lo iban a visitar Pasolini, Cummings, yo qué sé, Allen Ginsberg. O sea, lo iban a visitar los poetas jóvenes que querían conversar con él. Ahora, ¿cómo la pregunta, digo, así como pasó con la Alemania nazi, y esto es como un estereotipo que quedó sobre Ezra Pound, y yo creo que la gente que escuchó hablar de Ezra Pound, más que nada sabe eso, ¿no? De que fue un hombre de una cultura extraordinaria y que en un momento se hizo fascista. Sí. Y aparte, no solamente militante, ¿no? Fascista militante en cuanto a hablar de radio a favor de Mussolini y de toda esa historia, ¿no? Que solo el bisturí del fascismo podrá salvarnos de la usura. O sea, por eso el poema de la usura me parece muy representativo. Estaba convencido de que la usura había determinado el fin del Renacimiento, la caída de los Medici, y a partir de allí se juntaba con la Revolución Norteamericana, lo que había dicho John Adams. O sea, tenía una serie de conocimientos medio vagos sobre economía, y que lo habían convencido realmente de que la unión de su conocimiento poético y su conocimiento político se juntaba se producía en el fascismo, ¿no? De todas formas, yo me imagino, ¿no? Yo no lo he leído eso, pero me imagino que un poeta con el nivel de información y de erudición que tenía Pound no era que fuera digamos, un excéntrico, ¿no? Él llegó a ese convencimiento de alguna forma, ¿no? Me refiero a que no sé si fue una cosa tan liviana, como lo que acabamos de decir, más o menos un nexo así. Yo pienso que ahí hay, en el siglo XIX, hay una serie de crisis del materialismo, del positivismo, ¿no? Del cientificismo, ¿no? Y él estaba tratando de defender el espíritu, y mucha gente, por defender el espíritu, se terminó... Sí. No encontró cabida en otro lado, porque la democracia no, y el marxismo tampoco. Y la democracia era como el imperio de las masas, ¿no? O sea, lo masivo, y él... el empobrecimiento del espíritu, el empobrecimiento de la cultura que él veía sobre todo en Norteamérica. Exacto. Es ese empobrecimiento del espíritu frente al utilitarismo de la sociedad de consumo, de la sociedad de todos esos poderes económicos, ¿no? Ahora, por suerte, también, aparte de los errores que él individualmente puede haber cometido, generó una concepción de la poesía que nutrió todo el siglo XX, ¿no? Y que sigue funcionando ahí, por más que no se lo lea mucho. Ojalá se lo pudiera leer más, ¿no?
Eso es uno de los intentos de meterlo acá. Claro, claro. Sí, vamos a tener que dedicar una semana. Sí. Pero de todas formas, Ezra Pound es alguien que queda como, aparte, con este estereotipo que acabo de decir yo, ¿no? De poeta que se juntó con el fascismo, queda también como una interrogante siempre, ¿no? Sobre él, digo, no es una interrogante. Sí. Que lo que hizo mucha gente es no responderle y decir, bueno, como que no cierra, ¿no? Entre un artista tan sensible, con tanta erudición, que termine juntándose con los bárbaros, ¿no? Sí, porque le pareció que el corporativismo era la solución a todo, que ahí se curaban todos los males. Claro. Males económicos, pero que en última instancia lo económico era como una especie de metáfora de la degradación, en cierto sentido. Y en los cantos, te decía, que lo que hace él es un tipo especial de poema largo. Eso de la usura es un poema que está metido adentro de un canto, no es un canto entero eso que se leyó ahí, que son muy dialogados y muy, digamos que mezcla un montón de cosas de la historia, de la cultura, idiomas distintos, digamos referencias culturales a veces bastante oscuras acerca de periodos de Renacimiento, de Edad Media, cantos de la Odisea, todo como una especie de gran polifonía que se anticipaba en mucho a formas culturales que vinieron después dentro del siglo XX, ¿no? Incluso es como una especie de mellizo poético del Ulises de Joyce, de la prosa de Joyce, a la cual él alentó. Digamos, él era un gran fanático de una novela de Joyce que era El retrato de un artista adolescente, y entonces alentó a Joyce para que escribiera el Ulises. Le gustó mucho cómo empezaba el Ulises. Cuando el Ulises empezó a ponerse escatológico, él lo dejó de alentar, ya no le interesó tanto, pero eran como dos talentos que iban por el mismo lado. Que, digo, estamos hablando, en el caso de Ulises, de llegar al límite casi de la gramática, ¿no? Romperla para decir otra cosa. Claro, de llegar a una especie de oscuridad luminosa, ¿no? Exacto, por medio de algo que él había practicado, que ya había hecho como poeta antes de los cantos, que era el imaginismo. El imaginismo es el ismo de Pound, que tiene con Hilda Doolittle y con otros poetas, que es practicar o cultivar la imagen como un hecho de lenguaje concreto, sin adjetivos, casi, sin sujeto, ir directo al punto, lograr una simultaneidad de planos, como logró el Ulises de Joyce también. Hay hay también una especie de influencia del cine, ¿no? También, ¿no? Las imágenes, como una especie de edición. Digo, no digo que sea exactamente así, pero hay como toda esa teoría del montaje de Eisenstein, ¿no? De montar distintas imágenes para dar otra cosa, otro mensaje. Sí, eso, digamos, no se conectaron nunca Pound y Eisenstein, ¿no? Pero coincidieron en eso. Pero me refiero que el cine es el arte del siglo XX y cuando adviene a finales del siglo 1895, digo, ya la literatura la estaba previendo, ya se estaba previendo, ¿no? Sí. Y ese es el arte popular, ¿no? El arte, claro, y hay varias frases de él que quedaron, ¿no? Una es, cada cosa make it new, hacerla nueva. Claro. Cualquier cosa hay que hacerlo nuevo, hay que renovarla. Claro. Y por otro lado, los poetas son las antenas de las antenas de la raza. O sea, son los que son capaces de prever los cambios, de adelantarlos y después difundirlos, etcétera, etcétera. Y eso quedó, o sea, por más que a uno le guste o no le gusten los cantos, uno no puede evitar pensar que ahí hay como una anticipación de yo qué sé, de McLuhan, de la comprensión de los medios de comunicación de masas, o del fragmentarismo y la edición, el montaje hipertextual, ¿no? Sí, de lo hipertextual, exactamente. Por eso le importaba de posmodernidad. Y tanto le importaban a los poetas concretos que hablábamos el otro día, de Haroldo de Campos y todo lo demás, ¿no? Ahora, esa anticipación es una anticipación, te pregunto, a través de la inteligencia, de la erudición, no a través de lo visionario. No, de la inteligencia poética. No es un poeta visionario como hay otros tipos, digamos, Marosa, por ejemplo, puede ser. No, va por otro lado. Va por el lado de la inteligencia, digamos, de la sensibilidad. Suprema inteligencia que le permitía prever un montón de cosas, nada más que por profundizar. Exacto, que si vos manejás todos los elementos básicos de una edad, de una época, podés anticipar lo que va a ocurrir dentro de 30 años. Exacto. Digamos, las líneas de ruptura, las líneas de fractura, todo. Sí. Desde ese punto de vista. Y por eso caló tanto en la vanguardia latinoamericana. Poética, ¿no? Ernesto Cardenal, por ejemplo, o Eduardo Milán, por decir algunos, ¿no? ¿Y por qué siempre esto es una pregunta media tonta, capaz, ¿no? Pero viste que cuando los poetas que citan a Ezra Pound siempre citan a T.S. Eliot también. Porque están muy unidos.
O sea, pertenecen a la misma generación norteamericana, que después también se fueron a vivir a Londres juntos. Eliot fue muy apoyado, y Pound casi que le ayudó a escribir La Tierra Baldía. En el caso de Eliot es alguien que se va de Estados Unidos porque por el tema de las masas, de lo masivo, de la ordinariez, del bajo, del gusto, de la vulgarización de la cultura, ¿no? Claro. Entonces, yendo a Inglaterra, creyendo que iban a... Estaba junto con la aristocracia. A los orígenes, a la aristocracia intelectual, ¿no? La aristocracia intelectual, que también Pound lo era. Pero Pound era un tipo muy solidario, como dijiste al principio, y ayudó a todos esos, a Joyce. De todo, en las cartas de Pound a Joyce hay hasta un dibujito de cómo tiene que cambiarse los lentes para mejorar la miopía. Y le mandaba paquetes con ropa, yo qué sé. Era impresionante. Y los publicaba en The Egoist, que era la revista donde él escribía, ¿no? Bueno, muy bien. Esto es una anticipación. Vamos a tener que hacer una semana de Pound y hablar y leer más de él, porque es un grosso, ¿no? Sí, sin duda. Es alguien que nació en el siglo XIX y murió en 1972, pero que desde la Segunda Guerra Mundial hasta el 70 como que fue obviado, ¿no? O sea, sí, es verdad. Su pasado filofascista lo sepultó porque, quedó del lado de los que derrotaron, ¿no? Exacto. De los derrotados. Sí. Bueno, amigos, después de la pausa seguimos conversando acá con Roberto Aprato, pero vamos a hablar de otra cosa, ¿no? De Ezra Pound. Vamos a hablar de Ingmar Bergman. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Roberto Aprato, la pregunta o la charla ahora es hablar unos minutos sobre Ingmar Bergman. ¿Qué representa para vos? ¿Vos te acordás de la primera película que viste de Bergman? Mirá, yo creo que lo primero no fue una película, sino un libro. Mi primer contacto con Bergman fue un libro muy lindo, uruguayo, de Alcina Teveney Rodríguez Monegal. Del 64 ese libro. Que era Ingmar Bergman, un dramaturgo cinematográfico, que eran todas las películas hasta ahí. O sea, llegaba hasta ni hablar de estas mujeres, creo que la... Eran reseñas de Alcina y de este hombre. Sí, pero eran ensayos, ensayos muy puntillosos y que me dieron muchas ganas de ver películas. O sea, yo había leído notas de los dos en el país. Esto que estás diciendo vos, perdóname que te interrumpa, pero de alguna forma la escritura sobre Bergman genera también un pozo, una base, y genera espectadores también, ¿no? Claro, pero además Bergman corresponde a lo que era el Uruguay en el momento en que Bergman floreció, digamos, ¿no? Ya es cierto eso de que en el festival aquel del año 50 se descubrió, 51 creo, el festival. Sí, 51 o 52. Juventud de Vino Tesoro, exacto, que yo la vi mucho después y si la ves, bueno, te puede impresionar, pero no es de las que te... No, para nada. Estoy de acuerdo, no es una cosa impresionante, pero es una película que se sostiene, ¿no? Sí, como una cuestión muy... Y pero que se sostiene, como dicen Rodríguez Monegal y Alcina Teveney, por razones de dramaturgia más que por razones de cine. O del tema, digamos. Claro, es puro tema, es tema muy bien tratado, muy inteligente, muy culto, muy... Pero después en cine, yo era socio de cine universitario y me acuerdo que el primer ciclo de Bergman que hubo, después de haber leído este libro, vi todo. Y en ese momento es La Fuente de la Doncella, Séptimo Sello... Cuando huye el día, que quedó como la película que más me gustó en mi vida durante muchos años. Mirá, Cuando huye el día es aquella El Huerto de Frutillas Silvestres. Exacto, sí, bueno, está considerada una de las grandes películas. Es impresionante. De Bergman, ¿no? Y después... Es el hombre que va en el auto, ¿no? El veterano, ¿no? El veterano que va en el auto y que viaja al pasado. Que va haciendo un recorrido que dura como un día, ¿no? Van recorriendo todo y y va hacia el pasado. Es un médico que se retira y bueno. Y va con una sobrina o con alguien. Sí. Es Ingrid Tully. Es terrible. Esa película es maravillosa y al mismo tiempo terrible. Y el actor, que era un sueco viejo. Sí, un director, Victor Sjöström. Y lo que yo, ahora, leyendo para ahora, pues no sabía, es que el título es Fresas Salvajes. Huerto de Frutillas Silvestres. Claro, y que parece que en Suecia es una expresión que denomina una cosa muy específica, ¿no? O sea, un momento de fresas es un momento breve, primaveral, un momento intenso, ¿no? Es verdad. Que tiene que ver con ese flash ahí, ese momento espectacular. Después viene la decadencia, ¿no? Pero quedó el título ese.
Cuando huye el día, que es el título con el cual se conoce esa película Sí. acá, Sí. viste que hay muchas películas que circulan con otros títulos. Cuando huye el día es el título que tiene acá y que tiene en Argentina. Sí, título poético también, ¿no? Y qué maravilloso, Sí. Cuando huye el día quedó como Sí, Berman, como sí, sinónimo de Berman. claro. Ahora, la primera que vi que me encantó, por todo lo que tenía de alegórico y todo lo demás, pero que estaba era muy convincente, fue El Séptimo Sello. Ajá. Ahora, la pregunta que viene enseguida, como implícita, es si se pueden volver a ver esas películas. En el ¿no? caso del Séptimo Sello, me parece que es una película que generó un lugar común. El cine la ha explotado de todos, ¿no? Sí, la todo el muerte mundo, jugando Woody al ajedrez, Allen, todo Woody el Allen, mundo. todo lo, pero, Woody Allen le ha sacado mucho. pero y los chistes más groseros también se han hecho con Sí. eso, ¿no? Con la muerte jugando al ajedrez. Sí, realmente es un lugar Sí, común. pero había algo más ahí, ¿no? Lo mismo que en La Fuente de la Doncella. Era el tema, era una cosa de dramaturgia seria, todo lo que quieras. No era cine, en cierto sentido, todavía. No era cine, a ver, es medio de sacrilegio decir eso, que no era cine. No era el cine contemporáneo de Berman, ¿no? O sea, no te olvides que en la década del 60 es que empieza el cine de Antonioni, de Godard, Sí, de los Truffaut. autores, Y Berman a esa altura, lo mismo que Buñuel, pertenecía a una generación anterior que estaba formada con otros cánones. Entonces, su manera de hacer cine, la manera de Berman de hacer cine, estaba muy basada en el teatro. ¿Está? Lo mismo que la de Visconti en la ópera, Y, por en, ejemplo, y ¿no? en la cultura anterior, en una Sí. visión, ¿no? Ahora yo te digo, La Fuente de la Doncella a mí nunca me enganchó demasiado. Sí, me gustó mucho El Séptimo Sello. Sin embargo, La Fuente de la Doncella fue que sacó el Oscar, ¿no? Sacó un Oscar. Sí, la Sacó dos película Oscars. extranjera, sí. Ujú. Y El Oso de Plata, creo. Sí, sí. Pero después, con el correr de los años 60, después que vinieron la trilogía aquella de Luz de Invierno y Detrás de un vidrio oscuro y El Silencio, que son cosas, que son películas maravillosas, pero que al mismo tiempo creo que se han avejentado un poco en cuanto a esos mismos contenidos, ¿no? Esas películas que están mencionando son las que hicieron para mí el estereotipo de Berman como el hombre sumamente difícil, sumamente hermético, que solamente le gana Pasolini, el más hermético, pero si no serían como los Sí. dos la máxima de un cine que es casi impenetrable. Un cine como de que se juntó mucho con el Uruguay y con la Argentina porque era de clase media culta. Psicoanalítico, Sí, que clase media, sí. daba posibilidades de análisis Sí, psicoanalítico. y claro, y de pensamiento sobre el mundo, de medio apocalíptico. Son ensayos también. Sí, ¿no? son O sea, ensayos. hay una cuestión de pensamiento muy fuerte. De pensamiento muy alegórico, con cosas que no se sabe a qué vienen, los enanos aquellos que andaban por el silencio. No, y aparte muy simbólica. Después todo el mundo Sí. decía, ¿qué quiere decir cuando ella le puso Sí, tal pero cosa? es un tipo de cine que está basado en eso y que funciona igual, ¿no? Ahora, Berman entra en lo moderno, digamos, en la década del 60, cuando con Persona. Para mí, yo ya la vi como, ya no como espectador de Cinemateca o de cine universitario, sino como espectador de cine, de estreno. Y Persona, La Hora del Lobo, Vergüenza, ¿cómo se llamaba? La Pasión. Todas esas películas que vinieron a fines de los 60, principios de los 70, ya es un cine que se pone a tono con la modernidad cinematográfica y que va avanzando y que llega a niveles muy altos, ¿no? O sea, fragmentos de Fanny Alexander y Bueno, Gritos y Susurros. Gritos y Susurros, Secretos sí, de un matrimonio, sin duda. digo, Escenas de un matrimonio es una escena de la maravilla. vida conyugal, eso Sí. estamos diciendo que es extraordinaria, ¿no? Esa película. Sí. Ahora, si se ve ahora, funciona perfectamente, ¿no? Claro, y es un ensayo para televisión, o sea que tiene como una especie de relación más directa con su público, ¿no? Sí, aparte no hay una gran, supuestamente no hay análisis de la trascendencia, dónde está Dios o no, el sentido de la vida, sin embargo te lo está dando, ¿no? Te lo está dando en Te lo los está- hechos. En los hechos. En los hechos, o sea, pero igual yo creo que todas las películas anteriores, las comedias aquellas de Una lección de amor y Un verano con Mónica y Sonrisa de una noche de verano, son notables películas y que todas se pueden ver con gran placer. Por supuesto que no son eso, digamos, no son el gran cine que vino después, pero son exploraciones en el ser humano y exploraciones de la conducta y del pensamiento, ¿no? Esta película que yo no la vi, pero justo ayer estuvimos hablando, que es de los payasos, que se llama, no sé si la viste, no, ay, ahora se me fue.
Una sobre un circo, Noche de Circo. Noches de Circo es una maravilla. Noche de Circo. Sí. Que he visto imágenes que son Noches de muy Circo poderosas. es maravilloso, El Mago es maravilloso, son películas de esas que no se andan por ahí mucho. El Demonio nos gobierna, todas esas las vi en ciclos de cine universitario y después en Cinemateca. Pero digamos, como espectador formado, digamos, en el cine moderno, pude apreciar esas desde Persona para adelante, con variantes, ¿no? Pero creo que Gritos y Susurros fue, después de Persona, la que más me gustó. Pero yo creo que es un tipo de cine que generó mucho cine posterior, ¿no? Mucho cine derivativo. Claro. ¿No? Woody Allen es uno. Sí, Woody Allen es impresionante lo que sacó de Sí. ahí, ¿no? Sacó todo. Sí. Uno ve escenas de la vida conyugal y no puedes creer, por lo menos yo no podía creer, yo ya la había visto, pero uno había visto todo Woody Allen, la vuelve a ver, no puedes creer que haya sido tan directo, que Woody Allen hizo exactamente eso solo en Estados Unidos, pero de cámara, enfrentando a una pareja, que hablen, que vos sabés que están hablando al público, que están mintiendo, en fin, todo eso, y que te genera un humor. Sí, sí. Ahora, sí, el uso de la cámara en Bergman fue mejorando, es decir, dejó de confiar solo en el conflicto para empezar a creer más en el tratamiento del conflicto, y ahí fue donde encontró el cine. El cine bueno, yo en una documental sale Lars von Trier, este famoso director danés, que es un apasionado de Bergman, y él dice que para él Bergman es el conflicto, pero empieza a criticarlo con el movimiento de cámara, ¿no? Como que se basaba mucho en los directores de fotografía, y los directores de fotografía estaba Sven Nix y no sé qué, pero que no eran, no había un manejo, pero no importaba, porque lo que para él, te estoy diciendo lo que decía Lars von Trier, lo que desprende es humanidad el conflicto. Sí. Más allá de lo que haga con la cámara, sí. A mí la cámara me gusta. Y el sonido también. Después, ayer, esto fuera micrófono, pero le decía yo a Milcar que una de las películas que más mejor se ha distribuido y más se ve en el mundo es para mí una de las peores, por lo menos, que es El huevo de la serpiente, ¿no? Es horrible, sí, realmente lo digo. Pero sí. parece que la producción fue de Dino de Laurenti, entonces la ha vendido una y otra vez. Con David Carradine, con David Carradine. La idea está buena, pero podía haber sido hecha por cualquiera. Sí, pero aparte muy lenta, muy lenta. Sí. Muy bien, Roberto Prato, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ti. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, ahora en el tercer bloque de La Máquina de Pensar, ustedes saben, ayer estuvimos conversando sobre esta película, un documental que se hizo aquí en Uruguay, donde se filmó a personalidades invitando a Ingmar Bergman en el 2005, entre ellas estuvo Homero Alsina Tevenet, Hugo Rocha, Jorge Abondanza, Ronald Meltzer. Hoy vamos a ver si podemos escuchar algo de lo que dijo Ronald Meltzer. También estuvo Enrique Raimondi, crítico cinematográfico y fundador del Cine Club de Maldonado. ¿Cómo andás, Enrique? Muy bien, muchas gracias. Enrique, ¿cómo viviste, esa invitación, esa idea que es fantástica, ¿no? De acá de Uruguay invitarlo a un hombre como Ingmar Bergman que ya tenía 80 y pico de años. Exactamente. Bergman no pudo venir, pero el afecto nuestro no disminuyó por eso para nada. Además, te quiero pasar un detalle. Estuvo en Estocolmo antes que Bergman estuviera muy enfermo, un actor uruguayo. Y Bergman le dijo, fue a visitarlo a Bergman porque Bergman era un gran director de teatro además. Sí, un actor uruguayo, ¿se puede saber cuál? Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes que no me acuerdo de este momento? Hizo, me acuerdo, La muerte de un viajante de Miller, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, y Bergman le dijo algo muy interesante. ¿Rubén Salcedo no? ¿Hubert Salcedo no? No fue Hubert Salcedo, claro. No. Bergman le dijo algo muy interesante. Esto es lo importante de la entrevista. Sí. Le dijo Bergman: soy consciente de haber sido famoso en Montevideo antes que en Estocolmo. ¿Qué te parece? Impresionante lo de Bergman. Y fue un descubrimiento que él era muy modesto y dijo que no, pero lo hizo Homero Alsina Tevenet en el año 51, en el primer festival cinematográfico, cuando se presentó Sommerleck, Juventud y no Tesoro, la película que lo llevó a la fama acá en Uruguay, en muchos lugares, ¿no? La película que, la primer premio que mereció Bergman y lo que lo llevó a la fama no fue Sommerleck, Juventud y no Tesoro, sino Sonrisas de una noche de verano. En el año 56 recibió un premio en Cannes, y eso lo llevó a la fama,
y gracias a eso pudo hacer otras producciones que tenía planeadas, ¿no? Claro. Pero aquí en Uruguay, creo que de eso tenemos que hablar, aquí en Uruguay, Juventud y un Tesoro fue una película que a la cierta generación la marcó de una manera completa. Incluso esa película Juventud Divino Tesoro, por lo que uno ha escuchado, no solamente, ese fue como el despertar de Bergman, porque inmediatamente cayeron otras películas, que aparte él seguía produciendo en el 53, sí, por ejemplo, Un no verano olvides, con pero Moon. no fue la primera película de Bergman, Bergman estaba filmando desde el año 47, claro. Y después del éxito descomunal que tuvo en Montevideo, Juventud y Tesoro, vinieron otras películas anteriores, Puerto, me acuerdo, y también otra que acá se llamó El demonio nos gobierna, que en sueco era Fangels Prisión, de un tono bastante sombrío, porque Juventud, Sommerleck, que el título español sería Juventud y Tesoro, se ha tomado de Rubén Darío. Sí, ¿no? sí, es un verso de Rubén Darío. Exactamente. Pero el título, Sommerleck, sería el título que le dieron en España, Juegos de Verano, ¿no? Protagonistas fueron May-Britt Nilsson y Birger Malmsten. Realmente dos grandes actores suecos. Ella, un encanto total. Para quienes tenían 18 años cuando se estrenó esa película, era imposible no enamorarse perdidamente de May-Britt Nilsson. Pero era enamorarse porque no solamente era bella, sino muy tierna. Y Bergman, cuando hizo Sommerleck, tenía 34 años, o sea, era joven todavía, y elaboró una película que establecía en varios planos, el plano de la juventud, el plano del amor juveniles, y el plano de una reflexión a partir de la madurez. O sea, una película muy lírica, trabajaba Stig Olin, también otro gran actor bermaniano. Una pregunta que te quiero hacer como crítico, ¿no? Porque estamos conversando y esto se puede dar para mucho para horas. No, y claro, muchas opciones, digamos. Sí. Yo comentaba ahora en el bloque anterior que estuve leyendo a Lars von Trier, el director danés, que era un gran admirador de Bergman, y él decía esto que es un poco polémico. Lars von Trier es polémico, le gusta. Que la belleza y digamos el imán de las películas de Bergman viene del conflicto, que es un conflicto humano de una humanidad increíble, pero no de la cámara. Y criticaba a Sven Nykvist y decía, Bergman se ponía contento cuando le decían, mirá, con un filtro así se ve todo sepia, no sé qué, no sé cuánto, y digamos hace una cosa exagerada. Pero se entiende lo que quiero decir. En estas películas de los 50, se puede decir, ya no digo a partir de los 70, que pasaba algo de eso, de que era un sólido dramaturgo. Von Trier se equivoca, porque Bergman era un maestro del manejo del lenguaje cinematográfico, lo demostró en Sommerleck, lo demostró en otra película que filmó a continuación de Sommerleck, que fue... Con Sommerleck teníamos nosotros una visión de música, de película muy poética, ¿no? Sí. Y a continuación apareció con una película terrible, maravillosa, Un verano con Mónica, Sommar med Mónica, en sueco, interpretada por Harriet Andersson y Lars Ekborg, ¿no? Me acuerdo que hay una secuencia que muchos cuentan que Jean-Luc Godard en Francia, cuando la vio, quedó fascinado, donde esta muchacha, 19 años tenía entonces, Harriet Andersson, está en un bar y alguien la acaricia, le toca el mentón, luego se levanta y pone música de jazz, swing, ¿no? Fuerte. Sí. Y ella se saca una hebra de tabaco de la lengua y mira la cámara. Y la cámara se aproxima lentamente a ella. Y con eso Bergman, con esa música... el erotismo. Y con esa intimidad, Bergman llegó a decir de Harriet Andersson que era una mujer como una actriz que tenía una gran intimidad con la cámara. Y realmente esa secuencia, que dura casi más de un minuto, donde ella mira la cámara fijamente,
y da la evolución que va a tener a posteriori el personaje, sí, lo que va a ser después ella. Todo ese volcán de sensualidad, ¿no? Ese volcán de sensualidad. Con un recurso cinematográfico puro, a tal punto que los muchachos de Nouvelle Vague se quedaron enloquecidos en París. ¿no? Sí. Acá estoy leyendo en Wikipedia, no sé, digo que es de Wikipedia, dice la curiosidad, dice que es Un verano con Mónica, es la película de Bergman más vista en Estados Unidos. Es una película, además te digo, te hablo como uruguayo de la época. Es el primer, en el Cine Plaza fue estrenada, y me acuerdo perfectamente. Yo estaba sentado, dos señoras en la fila de enfrente, delantera, y en ese momento están Lars Ekborg y Harriet Andersson en una isla en pleno verano, y se acarician, y Harriet Andersson, que es una mujer alta, grandota, ¿no?, se levanta totalmente desnuda y corre entre las rocas. Pero escúchame, claro. Yo creí que me moría. Claro, fue el primer desnudo que vi en el Claro, cine. Estamos hablando del 53, 55, 56. Acá se pasó en el 54. Claro, 54 al año siguiente, sí. Realmente, te quiero decir una cosa, a propósito de eso que de Lars von Trier. En el año 53, Bergman hizo una película, se llamaba Noche de Circo, con un gran elenco, Otto Grönberg, Hass Ekman, Harry Anderson y Hass Ekman también, ¿no? Bueno, tiene Hugo Alfaro se estrenó en el Festival de San Pablo. Fue Hugo Alfaro, ¿no? Que era secretario, redactor de redacción de Marcha. Bueno, Alfaro dijo que la primera secuencia tenía poca vinculación con el resto de la película, pero más allá de eso, Bergman era muy fuerte y le había dado, era un latigazo la película que le hacía bien al festival por la anodina programación del resto del festival, ¿no? Ahora, esa secuencia inicial, magistral, única en la historia del cine, Bergman utiliza lenguaje expresionista, puro, de la tradición alemana, pero con sonido, ¿no? Una cosa asombrosa, y además error de Alfaro, que los muy buenos críticos o los grandes críticos se equivocan, también se equivocó Homero, en su momento Homero Alsina. Esa secuencia está jugado muy bien, trabaja Anders Eck, que era un gran actor bergmaniano. Es una factura cinematográfica implacable y que eriza. Toda la película es erizante. Noche de Circo, y en Imágenes, el libro donde Bergman estudia toda su obra, un libro muy interesante, dice que Noche de Circo fue la primera obra de él donde la pesadilla invadió la pantalla. Mirá, la expresión. ¿No? Muy importante. O sea, todo Bergman en la... No la vi esta película, pero la quiero ver, porque vi unas imágenes de estos payasos y es terriblemente cruel, ¿no? Es muy cruel. Blanco y negro, espectacular, sí. Te la recomiendo que la veas en un buen disco, la vas a ver en DVD seguramente, con una buena pantalla, que nadie hable, nadie haga ruido, porque es una película imponente, desde el comienzo. Bergman era, yo te digo, no solamente un gran director, era un creador completo, porque primero, salvo con el comienzo de su carrera, inclusive en Sommerleck, que estaba Herbert Grebenius, que era el libretista de esa época, después Bergman escribió sus propios guiones, y fue el creador total de su obra. O sea, trasladó a la obra sus propias obsesiones, sus propios deseos. Y otra cosa que la gente ignora de Bergman es que Bergman al mismo tiempo, porque era multifacético, era un gran comediante. Hacía comedias maravillosas. La primera película que le valió un premio en Cannes, en el año 56, fue Sonrisa en una noche de verano, y era una comedia erótica. Y el año 54 fue un año peligroso en Suecia porque hubo una crisis económica, una crisis en la industria cinematográfica. Hizo una película, Mujeres que esperan, Kvinnors väntan, donde trabajan, hay un gran elenco, ¿no? Trabajan May-Britt Nilsson, Wilhelm Marsten
Jarkuhl, Anita Björk, Gunnar Björnstrand, Eva Dahlbeck. Son 3 parejas. En España se conocía como 3 mujeres. 3 parejas realmente asombrosas. Y es divertidísima, muy erótica, muy lírica y muy divertida. O sea, Bergman podía ser terrible, como fue en el año 49, antes de Sommerleck, con Prisión, El demonio no gobierna, una película durísima, y lo hizo después con otras películas, puede ser muy duro, inclusive Un verano con Mónica tiene un final bastante trágico, pero Bergman era un hombre multifacético, dueño totalmente de su oficio. Podía hacer una película como El nido de la serpiente, donde estudia la República de Weimar. Sí, a mí no me gustó mucho esa. Me parece, pero fue el nido del nazismo. Sí, la idea está buena y la historia está buena, ¿no? Pero, sí, y el análisis. Él en imágenes no se declara admirador de esa película. Lo brillante o lo que sorprende es que, por ejemplo, en un mismo año hubiera hecho El séptimo sello y Cuando huye el día, ¿no? O sea, 2 películas que no tienen nada que ver, ¿no? Una con la otra y están hechas con diferencia de 10 meses. Sí. Es una cosa... Sí. No, perdóname, hizo el séptimo sello antes de Cuando huye el día. Ajá, sí, el séptimo sello es del 56, dice acá. Sí, el séptimo sello está equivocado, es 54. Ah, mirá. Es 50, perdóname, pero bueno. El séptimo sello lo hizo con un presupuesto muy limitado, pero es una inmensa película, y Cuando huye el día, también Fresas Silvestres, el otro Fresas Salvajes, título, Fresas Salvajes, lo hizo con una mirada un poco, digamos, un poco más plácida, ¿no? También evocativa, también fue una película muy conflictiva para él, porque trabajó con Victor Sjöström, que era un gran director y gran actor sueco, y Bergman sentía que Sjöström le estaba robando la película, ¿no? Bergman era un hombre muy inseguro, como los grandes genios. Era inseguro Bergman. No, y está siempre una cuestión en Bergman, que es el tema de él, la relación padre-hijo, ¿no? Él tenía problemas con el padre, y Víctor Sjöström de alguna forma es la figura paterna. Exacto, la figura del artista que digamos que lo ayudó, pero que era el modelo que había que derribarlo. Claro, él pensaba, exagerando un poco, que Sjöström era el gran creador del cine. Claro, había otros, Einstein y David Ward Griffith. Bueno, pero a él lo digo, lo son deslumbró, los dos. Inclusive en las Memorias de Bergman, que es un formidable libro que entretenido como una novela, La linterna mágica, habla de Víctor Sjöström y habla en los comienzos de la carrera. Víctor Sjöström lo acompañó, le puso la mano en la nuca, le dijo cómo tenía que trabajar con los actores. Claro. O sea, era el maestro. Sí, era el padre, por eso había que matarlo, por eso también. Sí, y él tuvo otro padre, fue un gran director sueco, que acá se conoció una gran película de él, La señorita Julia, Alf Sjöberg, ¿no? Que tuvo una relación muy conflictiva con Bergman, casi lo trompea una vez Sjöberg, ¿no? Bueno, hay una entrevista que lo comentaba a Bergman con 82 años en YouTube, se puede ver, y le preguntan cuando él trompeó a un crítico de cine, ¿no? Y se le ve la cara con 82 años, que dice, él está muerto, dice, pero yo igual no lo perdono, o sea, seguía vibrando, digamos, de rabia contra ese señor. Y sabes una cosa, ese crítico de cine era el marido, o había sido el marido, de una gran actriz bergmaniana, Ingrid Thulin. Que fue la mujer de él también. No, Ingrid Thulin no. Y Liv Ullmann. Liv Ullmann. Sí. Bergman tuvo 6 casamientos y 9 hijos de madres distintas. Sí. O sea, una vida marital bastante movida, ¿no? Enrique Raimondi, te doy las gracias por estar acá en La Máquina de Pensar y aportar algo en torno a esta semana de Ingmar Bergman. Y lástima no tuvimos tiempo para conversar más. No. Te digo que Bergman ejerció una influencia decisiva en la sociedad uruguaya de los años 50. Era el cine para nosotros. Era el cine. Te mando un abrazo. Lo mismo, muchas gracias. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana vamos a recibir al director y dramaturgo, el director de teatro Álvaro Bauchain. Él es responsable de la versión teatral de Escenas de la vida conyugal. Es una película clásica de Ingmar Bergman que este hombre la versionó acá para Uruguay y que va en el Teatro de la Alianza. Esto es hasta mañana, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.